El 92% de los habitantes de España no vive en Madrid, pero paga con sus impuestos los sueldos del sinnúmero de funcionarios y trabajadores del Estado que viven y gastan sus sueldos íntegramente en la capital. El 92% de los andaluces tampoco viven en Sevilla, pero pagan con sus impuestos los sueldos del sinnúmero de funcionarios y trabajadores autonómicos que viven y gastan sus sueldos íntegramente en Sevilla. Al 87% de los habitantes de Castilla y León les pasa lo mismo, y al 70% de los habitantes de la región de Murcia les ocurre otro tanto, que no viven en Murcia, pero pagan con sus impuestos los sueldos del sinnúmero de funcionarios y trabajadores autonómicos que viven y gastan sus sueldos íntegramente en la ciudad de Murcia. Merced a este mecanismo, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, se van detrayendo fondos de los territorios tributarios para bombearlos hacia la ciudad capital. Y es bueno recordar que este mecanismo de depredación lleva funcionando en el caso del Estado desde hace 4 siglos y más de 40 años en el caso de las capitales autonómicas. Entenderán ustedes por qué, salvo gloriosas excepciones, las ciudades capitales y autonómicas desde hace más de 40 años crecen más que las ciudades tributarias, que son, curiosamente, el lugar donde vive la inmensa mayoría de la población española. Y uno se pregunta, ¿es que hay alguna ley que impida que el Ministerio de Agricultura, con todos sus funcionarios, se ubique en Almería y no en Madrid? ¿Es que hay alguna ley que impida que cualquiera de las consejerías de la Junta de Andalucía, con todos sus funcionarios, puedan ubicarse en ciudades distintas de la propia Sevilla? ¿Hay alguna ley que impida que la Consejería de Medio Ambiente de la región de Murcia, con todos sus funcionarios, sea instalada en Porman o en San Pedro del Pinatar, para que su consejero, los funcionarios y los trabajadores vean todos los días, al llegar a su trabajo, la mayor catástrofe ecológica del Mediterráneo en el caso de Porman, o cómo agoniza el paraíso del Mar Menor en San Pedro del Pinatar? Y lo peor es que este flujo constante de dinero desde las ciudades tributarias a la ciudad capital, con ser el flujo grande, importante y continuado, no es la principal causa de desequilibrio territorial, porque al flujo económico se une un notorio desequilibrio político. La concentración funcionarial y de poder político en una sola ciudad conlleva asimismo que las oligarquías económicas se instalen al lado de las administraciones con quienes tratan de negociar o sobre las cuales tratan de influir. De esta forma, se produce de nuevo un injustificado trasvase interterritorial de influencias y poder económico. Y si quieren un buen ejemplo de todo esto que les cuento, ahí tienen lo ocurrido en las semanas pasadas con Caetra. El mecanismo de depredación que bombea recursos desde los territorios tributarios a las capitales debe ser detenido de inmediato, o los desequilibrios territoriales pronto alcanzarán niveles insoportables, y usted sabrá con seguridad que sus hijos y sus nietos ya no habitarán la misma ciudad que usted habita, sino que habrán de salir a buscar su futuro a una de estas ciudades capitales. Si ustedes no quieren un futuro así,
deben tomar conciencia ya de todo esto y obrar en consecuencia.